Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Demos victorias al Señor, aclamándolo con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Demos victorias al Señor, aclamándolo con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Demos victorias al Señor, aclamándolo con cantos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Demos victorias al Señor, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos victorias al Señor, aclamándolo con cantos. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los fondos vivos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto de los primeros animales. Mañana te busco, el hecho de luz concreta, espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, hijo, origen pleta, de los profundos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía, tus manos son descientes en la rosa, se expresa la abundancia del mundo al mediodía, y estás de corazón en cada cosa. No hay risas si no alientas, montes si no estás dentro, ni soledad en que te vayas a suerte. Todo es presencia y gracia, y vienes este encuentro, uno por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado, mira que debes decirte, dejar tanta hermosura y tanta guerra, que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte y a revelar un día las lágrimas de la tierra. Amén. Cuando entraré a ver El rostro de Dios, busca la sierva, corrientes de agua, hasta mi alma te busca, aquí Dios mío, quieres ser el Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios,
porque te perturbas. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma sea profunda, te recuerdo. Te recordaré el Hermón y el monte menor. Una cima arriba, otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. El día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, porque me olvidas. Porque voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo. Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Porque ya con gotas alma mía, porque te perturbas. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Arrasa con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria, castigándonos a ellos, para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, los tres de tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dales su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien traslaste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. bendito eres, Señor, En la bóveda del cielo, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Ahí ha puesto su tienda al sol, él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe al recorrer su camino.
Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Gregorio. Bendito sea el Señor Dios de Israel, Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Esa salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Nuestros pasos.
Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle: consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios, que cuidas a tu pueblo con ternura y lo gobiernas con amor, te pedimos que por intercesión del Papa San Gregorio Magno concedas el espíritu de sabiduría a quienes has establecido como maestros y pastores de la Iglesia, para que así el progreso de los fieles constituya el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo,
concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos a esta casita sagrada de nuestra Madre María de Guadalupe, que nos muestra el rostro misericordioso de Dios. Y contemplando este rostro, tenemos la confianza de ser siempre acogidos y perdonados por la misericordia del Señor. Como todos los días, celebramos esta Santa Eucaristía, pidiendo al Señor su bondad y su misericordia a través de la intercesión de la Virgen Santísima por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica, de modo especial por nuestras necesidades y hoy por la familia Mapalo Silva, en acción de gracias a la Santísima Virgen. Celebrando hoy la memoria de uno de los mayores papas de toda la historia de la Iglesia, San Gregorio Magno, no podemos menos de encomendar y recomendar al Señor, también por su intercesión, a nuestro Papa Francisco. Lo pedimos de modo especial en estos momentos delicados de la historia que estamos viviendo en el mundo y en la Iglesia. Y nos preparamos para la celebración de los santos misterios, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede tu espíritu de sabiduría a quienes has encomendado el gobierno de la Iglesia, a fin de que el progreso de las ovejas en la santidad sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. San Juan Pablo II dijo repetidamente en varias ocasiones
que el cristianismo no es una doctrina ni una fórmula religiosa, es la presencia de una persona, la persona de Cristo, que continuamente vive dentro del misterio de la Iglesia, obra y se manifiesta. Por unos, esta presencia es acogida y produce transformaciones profundas en los corazones de las personas y en la vida social. Pero por otros, es un signo de contradicción. Como ya dijo el anciano Simeón a la Virgen y a San José cuando presentaron al niño Jesús en el templo. Por lo tanto, es rechazado, a veces incluso con violencia y con persecución. Y esto es la historia de la Iglesia. De manera especial, esta misma frase de Juan Pablo II lo ha repetido también en algunas de sus cartas encíclicas el Papa Benedicto XVI y lo ha repetido el Papa Francisco. Y hoy estamos celebrando la memoria de uno de los mayores y grandes papas de la historia de la Iglesia, San Gregorio, llamado precisamente el Grande, Magno. Y es significativa la historia de este papa, que tiene también hoy una actualidad muy precisa. Celebrar la memoria de los santos, y la Iglesia a veces nos pone estas memorias obligatorias, no es simplemente un acto devocional, sino que es entrar dentro del misterio de esta presencia de Cristo que se hace viva, elocuente en el rostro de los santos. Como ya dice el libro de la Didaqué, miren al rostro de los santos y sigan sus huellas. Pues bien, Gregorio Magno le tocó vivir en un momento de la historia de grandes transformaciones y de grandes confusiones. En la plena etapa de la invasión de los pueblos bárbaros, que del oriente llegaron incluso hasta Roma y devastaban por donde quiera que pasaban. Gregorio Magno había sido prefecto, es decir, gobernador de la ciudad de Roma. Luego se retiró de la vida pública, de la vida política, y entra a formar parte de la familia benedictina. Todavía en Roma, en una de sus colinas, el Celio, se conserva el monasterio, el lugar donde, y lleva su nombre, Gregorio Magno, donde él empezó el camino de su vida benedictina. Fue también lo que llamaríamos hoy delegado apostólico, nuncio en Constantinopla, y aquí comienza a saborear las contradicciones y las oposiciones dentro de la misma Iglesia. Y es aquí, cuando luego es elegido Papa, que ante la soberbia de algunos eclesiásticos, él comienza a afirmarse con aquella frase que hoy todos los papas usan en los comienzos de sus encíclicas o de sus bulas
o breves o actos solemnes. Gregorio, siervo de los siervos de Dios. Este es el núcleo de lo que él quiso ser entonces y de lo que ha dejado como herencia a todos los papas que lo han sucedido en la historia de la Iglesia hasta el Papa Francisco hoy. Y precisamente este Papa Gregorio es probablemente uno de los primeros papas que se preocupó del anuncio del Evangelio entre los paganos fuera del ámbito del Imperio Romano. Es el que manda a un grupo de benedictinos, de sus hermanos, que marchan desde la colina del Celio en Roma a Inglaterra para evangelizar al mundo de los futuros ingleses y a todo el mundo de los pueblos germánicos. Pues bien, es necesario que recordemos esta figura en este día de hoy. Celebrar la memoria de los santos tiene este significado de revivir cómo Cristo está presente en la historia de la Iglesia como signo del amor misericordioso de Dios, aceptado por unos, pero rechazados también por otros, como hemos visto en el caso del Evangelio de hoy, donde Jesús, comenzando su vida pública, según el evangelista Lucas, comienza en su mismo pueblo de Nazaret, admirado al principio, pero al final rechazado. Aquí tenemos lo que se repite a lo largo de la historia de la Iglesia. Lo que San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios: Cristo es signo de contradicción. Él no ha elegido a los sabios de este mundo, a la mentalidad mundana, para abrirse paso y para hacerse presente. Ha elegido, elige continuamente a la gente más humilde, más despreciada, si queremos, más discriminada. A través de esta elección precisa es como Él se hace presente, como Él hace presente la misericordia de Dios, en hechos y en acontecimientos que son permanentes en la historia de la Iglesia. Y nosotros estamos aquí celebrando la Eucaristía en esta casita sagrada de María de Guadalupe, donde esto que acabo de decir, pues sucede cumplidamente. La aparición de la Virgen acá, la aparición a una persona insignificante, discriminada y despreciada, y a través, Juan Diego Cuatlatoatzin, y a través de la cual va a hacerse presente, a anunciar su presencia de misericordia. La Virgen, Madre de la Misericordia Divina, aquí se manifiesta usando precisamente este método. Quiero entonces subrayar cómo también en estos momentos debemos pedir al Señor dos cosas. Nos lo recordaba ayer el señor arzobispo cardenal de México, don Carlos Aguiar Retes, cuando en la homilía se refirió al Papa Francisco como el sucesor de Pedro, como aquel que también es signo de contradicción. Y lo es hoy el Papa Francisco, signo de contradicción, aplaudido por muchos, pero también renegado y criticado por otros muchos. No es una novedad en la historia de la Iglesia. Lo vemos a lo largo de toda la historia. Lo vemos en la historia de Gregorio Magno,
pero lo vemos en las figuras de los papas que desde Pedro hasta Francisco viven esta misma experiencia de acogida y de rechazo. Y nosotros hoy, siguiendo las indicaciones que nuestro pastor diocesano, don Carlos Aguiar Retes, nos daba ayer, queremos de manera especial, y vaya coincidencia la de hoy, celebrando la memoria de San Gregorio Magno, que además se celebra esta memoria en el aniversario de su elección como Papa, no el día de su muerte, el día de su elección como Papa. Y esto es un caso, diríamos, excepcional. Bueno, se repite en cierto sentido con Juan XXIII, que se celebra la memoria el 11 de octubre por el hecho de la convocación y del comienzo del Concilio Vaticano II. Nos invitaba a pedir por el Papa. Francisco, en estos momentos sucesor de Pedro, a tener un sentido profundo de comunión con él y de oración. Donde está el Papa, está la Iglesia. Donde falta el Papa, habrá otra cosa que se querrá llamar Iglesia, pero no es la Iglesia de Cristo ni la presencia de Cristo. Vamos a recordarlo hoy ante nuestra Madre María de Guadalupe, acogiendo el mensaje que ella nos ha entregado a través del humilde Juan Diego Quattratoazzi, donde se repite cuando hemos escuchado en la primera lectura de San Pablo a los Corintios. Lo digo con una frase latina: infirma mundi elegit Deus. Aquello despreciado por el mundo lo ha elegido Dios para manifestar su potencia, su poder y su misericordia. Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Unámonos a cada petición diciendo: escúchanos, Señor. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan, y por los que empiezan a abrirse al Evangelio. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes, por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios nos dé hoy fuerza en el trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestra jornada. Oremos. Por la familia Mapayo Silva, en acción de gracias a la Santísima Virgen. Oremos. Por los obispos y presbíteros, por los monjes y por los contemplativos, por el Papa Francisco, sucesor de Pedro y vicario de Cristo, para que como San Gregorio sepan unir la oración intensa con el celo por anunciar el Evangelio, oremos al Señor. Te lo pedimos a ti, Dios Padre de misericordia, por Cristo tu Hijo y Señor nuestro. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que en la celebración de San Gregorio nos aprovecha esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad del Papa San Gregorio Magno, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Y por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Gregorio Magno, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Agnus Dei.
Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de San Gregorio Magno, Papa, aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con todos ustedes. Y con esta bendición bendicimos a todos los fieles presentes, de modo especial a los niños que traen a presentar a nuestra Madre María de Guadalupe, a los ancianos, a cuantos atribulados vienen a deponer sus preocupaciones ante la Madre de la Misericordia bendita que es María de Guadalupe. Bendigo también a todos los objetos de auténtica devoción cristiana que traen en sus manos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un bonito día y que regresen llenos de la gracia de Cristo que nos han dado a través de María de Guadalupe en este lugar a sus hogares con gratitud y con nuevo vigor en la vida de fe.